Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. A continuación, nuestro tema de práctico se trata sobre ficha familiar, referencia y contrarreferencia y la red pública integral de salud. Los integrantes somos Mariela Cárdenas, Ronald Cañizares y Julio Pilicita. A continuación, vamos a tratar los objetivos del trabajo práctico. El objetivo general es conocer las definiciones y medidas que se enfocan a los subsistemas de referencia y contrarreferencia por medio de una revisión bibliográfica acerca de los servicios de salud, de esta manera que se dé una promoción en la atención íntegra y oportuna de las personas. Como objetivos específicos tenemos determinar la utilización adecuada de la ficha familiar y a su vez conocer sobre el tema, sobre la misma, establecer la importancia de una red pública integral de salud para las personas y describir los tipos de referencia y contrarreferencia para que se dé esta forma, para que de esta forma podamos diferenciarlos. Ya, vamos a empezar a hablar sobre la ficha familiar. La ficha familiar decimos que es una herramienta de archivo de la unidad de salud, el cual se destina a un espacio en el área de estadística. Esta herramienta no reemplaza a la historia clínica, por lo contrario, esta la va a complementar. Esta es una herramienta principal del MAIS que nos permite recoger datos sociodemográficos de salud de toda la población y así poder identificar y al mismo tiempo intervenir en las personas que tengan mayores riesgos de salud, necesidades, niveles de pobreza para poder desarrollar las mejores políticas de salud y garantizar la prestación de servicios sanitarios óptimos y adecuados. Dentro del objetivo de la ficha familiar tenemos que va a ser indagar sobre el estado o situación actual de salud de las familias para poder así intervenir de la mejor manera y trabajar en la implementación del modelo de atención que brinda el Estado. Tiene dos objetivos fundamentales que son medir las condiciones de vida y medir las determinantes sociales de salud. Decimos que la ficha familiar, como ya mencioné, es una herramienta que será implementada por el personal de las entidades de salud de primer nivel de atención y también por los integrantes de los equipos móviles de salud, y esta va a ser en coordinación directa con las cabecillas o autoridades de la comunidad y como es principalmente también por la aceptación de las propias familias para poder desarrollarlas y poder intervenir con esta ficha familiar. Dentro de las funciones de la ficha familiar tenemos recolectar información adecuada de la familia y de toda la comunidad, para así, como son los estados de vivienda, los estados de salud y de educación. Proyectar visitas domiciliarias, esta en base a las prioridades que así lo necesite cada familia. Clasifica a las familias según el riesgo que presenten, obviamente priorizando su atención a la familia que sea de mayor riesgo y dándole un seguimiento individual a cada miembro de la familia. Ubicar a la familia dentro de un perfil epidemiológico, esto en la comunidad y para dar una protección y autocuidado de salud, mejorando la calidad de vida. También analizar y tener una proyección de un plan de intervención, como ya mencioné, mucho más práctico a las familias que son de mayor riesgo para que así puedan tener una mejor calidad de vida. También la ficha familiar puede ser utilizada por los diversos programas o proyectos que estos son encabezados principalmente por el Ministerio de Salud Pública y así poder tomar decisiones conjuntamente que ayuden a toda la comunidad. Dentro de la clasificación del riesgo familiar tenemos 3 clases. Cada una de ellas va a tener unas variables para ser llenadas correctamente. Dentro de los riesgos biológicos va a presentar lo que son la vacunación incompleta, la malnutrición, las enfermedades de impacto, los embarazos con problemas, las discapacidades y las personas con problemas mentales. Dentro de los riesgos sanitarios vamos a tener lo que son las personas que tienen el consumo de agua incierta, la incorrecta eliminación de la basura y excretas, la incorrecta eliminación de los desechos líquidos, la contaminación de industrias y los animales intradomiciliarios. Y dentro de los riesgos sociodemográficos, socioeconómicos, tenemos lo que es la pobreza, el desempleo o empleo informal de un miembro o de varios miembros de la familia, también la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción, las condiciones de vida o familiares deplorables y el hacinamiento. Para poder calificar, cada punto o cada ítem tiene un valor de 0 a 4 puntos, de los cuales se sumarán y será la calificación total para dar un seguimiento a la ficha familiar. Decimos que no va a presentar ningún riesgo con una calificación de 0, va a tener un riesgo bajo con una calificación de 1 a 14 y un riesgo medio con una calificación de 15 a 34.
Los pasos para aplicar la ficha familiar. Principalmente tenemos que coordinar e informarnos con la cabecilla o autoridad de la comunidad. Le tenemos que informar para qué se va a realizar esto y para qué sirve la ficha familiar. También debemos recibir como personal de salud las capacitaciones y el material necesario para poder aplicar la ficha. También se debe tener un cronograma de visitas a el cual debemos cumplir. También debemos informar a la familia por qué se le está visitando, para qué es esta ficha y asegurándonos de que se registre todos los eventos que ocurren dentro de la familia. También se va a asignar a cada familia un número de código correspondiente para que después de este pueda ser analizado y se analizará y se aplicará la información obtenida. ¿Cómo se va a aplicar la ficha familiar? Como ya mencioné, se debe elaborar un cronograma de aplicación a cada familia, respetando las costumbres, los calendarios agrícolas, porque la mayoría de estas personas cumplen labores en la agricultura, también respetando sus horarios laborables y los valores culturales de cada comunidad. Para ingresar a una vivienda y poder registrar a la familia se debe presentarse con la debida identificación, explicando el motivo de la visita, siempre con un tono de respeto, y se debe registrar los datos requeridos en la ficha familiar de todos los integrantes de una forma correcta, es decir, desde las personas mayores hasta los menores. Posteriormente, tenemos que para el llenado de los datos personales de cada miembro de la familia se debe proceder de la siguiente manera. Es decir, como ya mencioné, la fuente principal de información estará a cargo del jefe de la familia o del responsable. Si es que no se encuentra el jefe de la familia o el responsable, se obtendrán los datos de una persona mayor de 15 años. El registro de la familia, como ya mencioné, se debe realizar en orden establecido en el instructivo de mayor a menor. En caso de que uno de los miembros de la familia no se encuentre físicamente en la vivienda, también será registrado, debiendo verificarse su existencia con alguna documentación y posterior se recomienda obviamente regresar para confirmar la información obtenida. Los datos específicos de la evaluación médica, odontológica y enfermería serán llenados por el personal de salud que fueron previamente capacitados, y al concluir el registro de datos se va a evaluar el riesgo de cada familia para realizar las acciones pertinentes, familiares e individuales. Bien, para mantener el orden de las fichas de las familias se va a tener que archivarlas de la siguiente forma. Se va a asignar un lugar en el centro de salud para archivar las fichas familiares de cada una de las comunidades, debiendo separarse obviamente por comunidad y de acuerdo al orden alfabético. Se va a utilizar un familiograma, que se utiliza una simbología que sintetiza el orden y la dinámica de los integrantes, es decir, para poder conocer la relación de consanguinidad y revelar los riesgos de transmitir enfermedades familiares o genéticas. También se va a utilizar lo que es el tarjetero para citas. Este es el instrumento complementario de la ficha familiar, ya que permite la programación sistemática y la recuperación de los usuarios que no cumplieron con su cita, es decir, que no asistieron a la cita previamente ya establecida. Esta se va a dar principalmente para las personas o para las familias que tienen alto riesgo, que son de alto riesgo. La estructura y el tamaño será de acuerdo a la realidad local de cada unidad y de la población de responsabilidad. La programación de las fichas domiciliares, como ya mencioné, se va a realizar en base a una organización y la revisión del tarjetero para citas, ya que a las que no han asistido a su cita se puede programar una nueva cita. Los criterios de dispensarización para el diagnóstico y seguimiento de las fichas. Vamos a tener 3 grupos. El primer grupo, que se denomina aparentemente sano, que son las personas que no manifiestan una patología o riesgo individual y nos constatan mediante el interrogatorio o alteración que modifiquen ese criterio. Dentro de las actividades tendremos la promoción, la prevención, y también se va a dar un registro de la historia clínica individual. Aquí se va a coordinar las visitas domiciliares y el llenado de la ficha familiar en caso de ser necesario. Como ya mencioné, el seguimiento de la ficha familiar se va a dar en cuanto a la promoción y la prevención. El grupo 2, ya va a ser con factores de riesgo. Aquí van a incluirse lo que son las personas que pueden padecer una condición anormal que sea de riesgo para su salud. Es decir, como ya mencioné, algunas patologías que son hereditarias, entonces aquí ya van a tener factores de riesgo. Igual en las actividades intramurales va a ser la prevención, la promoción
Igual las visitas domiciliares y la ficha familiar se van a dar en caso de ser necesario. Dentro del seguimiento con la ficha familiar, aquí ya va a haber la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación de las personas que ya tengan factores de riesgo para padecer estas enfermedades. Dentro del grupo 3, aquí ya van a ser con patologías crónicas. Aquí se van a englobar las portadores de una condición patológica, trastornos orgánicos o psicológicos que afecten su capacidad para desempeñarse normalmente en su vida diaria. Aquí van a incluir las personas como son que tengan enfermedades infecciosas o no infecciosas, como son la hipertensión, cardiopatías isquémicas, la diabetes mellitus, el asma bronquial, epilepsias y entre otras. Y dentro de las actividades se va a coordinar visitas domiciliares y el llenado de la ficha familiar en caso de ser necesario, a partir de criterios de magnitud y severidad de acuerdo del número de visitas que se haga. Igual aquí va a estar encaminado la ficha familiar a hacer una promoción, una prevención y una curación y una rehabilitación de las personas con estas patologías crónicas. Ya en el grupo 4, aquí ya van a ser personas con secuelas o discapacidad. Aquí van a englobarse las personas que padecen una condición que implica una alteración temporal o definitiva de sus capacidades motoras, funcionales o sensoriales o psíquicas. En este grupo van a incluirse lo que son enfermedades crónicas o agudas que presentan condiciones que provocan un grado de limitación mayor en el paciente, ya que éste va a necesitar ayuda de otros miembros de la familia. Aquí igual se va a dar las consultas de evaluación y la propia intervención, y aquí se va a realizar ya una estrecha coordinación con especialistas en rehabilitación, que esto se va a dar de acuerdo a una referencia que se dé del centro de salud. Igual las visitas de seguimiento va a ser de acuerdo a la promoción, prevención, curación y rehabilitación, como ya mencioné, con un especialista de acuerdo a la necesidad de cada familia. A continuación, mi compañero. Ya, ahora les voy a hablar sobre el sistema de referencia y contrarreferencia. Estos sistemas en sí son un conjunto de actividades y técnicas que principalmente esto nos van a ayudar a acceder de mejor manera a un centro de salud y de la misma forma brindar una atención tanto de calidad, accesible e íntegra. Ya, por ejemplo, referencia nos indica cuando una persona debe realizarse una serie de exámenes o tiene un gran tratamiento. En estas circunstancias, la persona es derivada a un centro de salud de menor capacidad o centro de salud más especializado. Y la contrarreferencia es cuando, un ejemplo es cuando una persona ya acabó su tratamiento en el hospital y debe regresar a su centro de salud de origen y continuar con sus chequeos médicos. Y este tipo de procedimientos siempre se encuentra acompañado o evaluado por un especialista. Como podemos observar en la gráfica, es el orden que va del centro de salud del primer nivel al cuarto nivel. Ya, el principal objetivo que tiene el Ministerio de Salud del Ecuador consiste en dar acceso a los servicios de salud a toda la población. Esto lo realiza mediante la elaboración de estrategias. El trabajo principal que tiene el MAIS con la atención primaria de salud consiste en mejorar la atención que recibe el usuario basándose en cada una de las necesidades. Una de las funciones del sistema de referencias y contrarreferencias nos ayuda a que las personas ya no deban madrugar para poder obtener un turno y así acceder a una consulta médica. Las personas que reciben primero una atención médica integral, por lo cual deben acercarse a su centro de salud más cercano y así evitar largas filas en los hospitales. Ya, en los sistemas de referencia y contrarreferencia se maneja mucho el llenado de las hojas de referencia, que una vez cuando el paciente ya le dan un turno, también le dan esta hoja que incluye sus datos personales, su enfermedad, la evolución de su enfermedad y todas las indicaciones del paciente. Los centros de salud de primer nivel de atención tienen como objetivo principal en resolver el 80% de las necesidades de la población y mediante estos sistemas de ayuda permiten que la persona entre a un centro de salud de bajo nivel a un centro de salud más especializado para poder tratar su patología base. También nos indican que los centros de salud son los que brindan la atención de primer nivel de salud, son los más cercanos a la población y cumplen una función muy importante que es en coordinar el flujo de los pacientes
y los centros de salud de primer nivel de atención manejan muy bien estos sistemas de referencia y contrarreferencia. Ya, aquí les voy a hablar sobre cada uno de los niveles de atención. En los hospitales de primer nivel de atención tienen como finalidad en atender a toda la población. Estos brindan sus servicios a cada individuo, a sus familiares y a toda la comunidad, y generalmente estos van a tratar patologías bases o enfermedades más frecuentes que se observen en la población, y también van a realizar programas tanto de prevención y promoción de la salud. En los segundos niveles de atención, estos centros se los considera como la referencia inmediata del primer nivel de atención, que están constituidos por todos los servicios de atención, servicios ambulatorios y hospitalización. Y se está tratando de implementar también una cirugía ambulatoria y hospital del día. Y en el tercer nivel de atención, son estos centros de salud, son de referencia nacional, vienen pacientes que fueron atendidos tanto en el primer nivel y en el segundo nivel de atención, se considera que son hospitales de especialidad y bien especializados, y también constan con servicios ambulatorios. ¿Por qué se los considera hospitales de tercer nivel de atención? Porque resuelve casos de alta complejidad, poseen una muy buena tecnología, realizan procedimientos quirúrgicos de alto riesgo, también realizan procedimientos de trasplante y tienen un área de cuidados intensivos. Ya, aquí nos indica que los centros de salud se encuentran formados por un médico, una enfermera y un TAPS. En la parte urbana estos constan o son para cada 4.000 habitantes. En la parte rural también tenemos un médico, una enfermera y un TAPS, y son para alrededor de 1.500 a 1.200 habitantes. La principal responsabilidad que tienen estos equipos consiste en brindar un buen trabajo de salud a cada individuo, familiares y a cada miembro de la comunidad, para así poder obtener buenos resultados, y, y también es necesario aplicar una ficha familiar, una buena identificación de los riesgos y necesidades de salud para garantizar una buena atención mediante estos sistemas de referencia y contrarreferencia. Ya, en los sistemas de referencia se debe manejar o se debe tratar de cumplir en dar una atención rápida, dar una atención rápida, evitando cualquier tipo de demoras que se vea involucrado en la vida de la persona. También hay que tener un buen funcionamiento de la red, evitar de manera innecesaria a personas de centros de salud de nivel 3, en el caso que se pueda controlar la enfermedad en el centro de salud de primer nivel. Debe de realizarse toda la documentación de traslado y brindar los recursos necesarios para un correcto análisis de referencia y de contrarreferencia. Ya, por ejemplo, aquí nos indica que tanto la referencia y contrarreferencia tiene varios tipos. Por ejemplo, en la referencia tenemos la referencia cumplida y no cumplida. Esto significa cuando una persona asiste a un centro de salud para poder acceder a sus servicios y la persona es registrada al sistema de ese centro de salud, se lo conoce como cumplida. En el momento que la persona no es registrada en el sistema, se conoce como no cumplida. Como referencia efectiva e inefectiva, aquí nos indica, por ejemplo, cuando un paciente es referido, asiste a la consulta y es atendido por un profesional de la salud. Eso se lo conoce como efectiva, y cuando no le atiende personal de la salud o no le atiende ninguna autoridad, se lo conoce como no efectiva. Como referencia bien y mal llenada, en el caso de referencia bien llenada, al momento que nosotros ingresamos o llenamos la hoja de referencia, debe estar con letra legible, tiene que estar todos los datos completos y sin falta de ortografía. Y cuando consideramos una referencia mal llenada es cuando no están con faltas de ortografía, tachones o borrones. Como referencia justificada y no justificada, en el caso de justificada, nos indica que nosotros vamos a realizar todas las normas o realizamos todos los protocolos de referencia y el especialista acepta esa referencia. Y en el caso de no justificada es cuando el especialista no acepta la hoja de referencia del paciente. Como contrarreferencia también tenemos varios tipos. Tenemos la cumplida la cumplida efectiva y la no efectiva. Esto nos indica que una vez el paciente ya ha terminado su tratamiento en el hospital de tercer nivel, posteriormente regresa al centro de menor nivel que se originó, y eso se lo conoce como efectiva. Y no efectiva es cuando el paciente no regresa al centro de primer nivel por el cual fue referido a uno de más especializado.
Como referencia bien llenada o mal llenada, aquí nos indica cuando los datos del paciente o el informe de la concha referencia está bien llenada, está con letra visible, igual que la referencia, y cuando no se encuentra, cuando está con falta de ortografía, con la letra no se encuentra visible, no están todos los datos del paciente, se lo conoce como contrarreferencia mal llenada. En la contrarreferencia justificada e injustificada, aquí es, por ejemplo, cuando el especialista ya revisó la capacidad resolutiva del establecimiento para poder hacer una contrarreferencia, o el paciente acepta ser enviado a un centro de salud de menor nivel, esa es una contrarreferencia justificada. Y cuando es injustificada, cuando el paciente no evalúa al centro al que está mandando al paciente, o cuando el paciente no acepta ser mandado a un centro de salud de menor nivel. Y a continuación va a seguir mi compañera. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre la Red Pública Integral de Salud en el Ecuador. En el transcurso del tiempo se ha dado un gran fortalecimiento en los modelos de atención integral de salud enfocados en la familia, la comunidad. De esta forma, hace parte la atención primaria de salud ya de una manera renovada, conformando un eje indispensable en el proceso del cambio del sector de salud que tiene como finalidad la búsqueda de estrategias, herramientas y recursos que al complementarse todas estas se organiza mejor y se forma una entidad como es la Organización del Sistema Nacional de Salud, y de esta manera se da la recuperación, la renovación de facultades potenciales. A su vez, de esto resulta de gran manera muy beneficioso para el individuo y la colectividad, adoptando la diversidad social y cultural. Esto se pudo visualizar en las instituciones, en los programas, en las políticas, en los recursos y acciones y actores de salud que están encaminadas a que se realice una atención de mejor manera. Esto básicamente va a estar con los principios de promoción, prevención y recuperación y rehabilitación en todos los niveles de atención, promoviendo a la participación ciudadana y al control social, y de esta manera se complementen y se forme un sistema de salud, por así decirlo, bueno. El Ministerio de Salud Pública nos proporciona una atención íntegra, igualitaria a todos, sin ninguna clase de prejuicio, dirigido a la recuperación económica por medio del personal o administrativo. Esto hace referencia a que las instituciones que van a estar prestando los servicios de salud lo hacen de una forma gratuita y de una manera eficaz y sin recibir alguna actividad económica por parte de las personas que reciben esta clase de servicios de salud. Las instituciones, hablando de la atención de salud, va orientando a una oportuna asociación de la calidad y calidez, en donde se ponga primero los recursos técnicos, humanos y financieros. De esta manera se garantiza el acceso a los servicios de salud pública, cumpliendo de manera equitativa y sin ningún interés económico. Esto hace referencia a que las entidades van a prestar sus servicios de la mejor manera y básicamente con lo que cuentan a la mano van a tratar de dar una atención primaria y oportuna. La Red Pública Integral de Salud, esta hace referencia a que está encaminada, o su misión de esta red pública es articular, coordinar, concentrar y asegurar el ejercicio de la rectoría sobre las instituciones de la red pública y complementarlas, desarrollando acciones para garantizar su funcionamiento íntegro en el marco de las leyes políticas y públicas. Estos van a caminar van a englobarse de la mano para que se dé de una mejor manera. Esta red está encaminada a que se cumpla
un buen trabajo en cuanto a las instituciones que brindan servicios de salud, crea de forma asistencial y administrativa un conjunto de procesos que tienen el objetivo de asegurar que se venga dando la atención eficaz y eficiente y sobre todo oportuna. Esto va impartido a la comunidad porque en ellas es donde se va enfocado esta red pública integral de salud. Las instituciones que van a conformar esta red pública de salud son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el IES, con sus afiliados y pensionistas, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISPA, y el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. También tenemos entidades que la complementan, a los que se denominan red complementaria. Esta hace referencia a las clínicas, a los servicios de salud, pero estas van a tener fines lucrativos, que es lo contrario a las otras instituciones mencionadas. Los beneficios que se van a garantizar con la red pública integral de salud son la aplicación de las instancias de atención de salud por parte de las diferentes instituciones de una manera gratuita, cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, utilizando los recursos que cuentan cada institución para dar una atención óptima a los pacientes. También esto se va a llevar a cabo de una manera sistemática y cronológica, ya que no se va a estar solo referido a cómo se va llevando estos niveles, sino que se va a proceder a una evaluación. Esto quiere decir que se va a monitorizar toda esta red pública, y también se va a enfocar en los servicios que hacen falta, es decir, a los determinantes de salud. Estos van a hacer un análisis para ver qué servicios hace falta, y los que ya vienen establecidos, de qué manera pueden complementarlos, y así que se dé una mejor atención en cuanto a la salud. Como conclusiones en el presente trabajo, se ha realizado una revisión bibliográfica donde se pudo evaluar los parámetros que cuenta una ficha familiar, a la vez de cómo llenarlos y a qué está encaminada esta ficha familiar. Nosotros como futuros médicos, a tener el conocimiento para poder brindar una mejor ayuda a las personas. Además, se pudo determinar que la red pública integral de salud del Ecuador conforma las instancias de atención familiar comunitaria. De esta manera establece varias acciones que van a permitir la atención adecuada al individuo y a la colectividad, asumiendo la diversidad social, cultural, también teniendo en cuenta que esta red incorpora entidades como la SNS, que es la institución nacional de seguridad social, los cuales tienen la finalidad de asegurar el derecho a la salud de todas las personas y que se dé de una manera equitativa. Se obtuvo también el conocimiento sobre el concepto de referencia y contrarreferencia, los cuales son la referencia es el procedimiento que se encarga de referir o derivar a un paciente que se encuentra en un establecimiento de menor nivel de atención a un establecimiento de mayor nivel de atención, y la contrarreferencia, en cambio, se define como un procedimiento de carácter obligatorio, el cual se encarga a los pacientes que se han ido o se han referido a unas instituciones de mayor nivel, a otras de atenciones de menor nivel. Esto es según la necesidad y cómo se presenten los pacientes. Por último, las recomendaciones. Aquí vamos a verificar que se esté dando una buena e igualitaria atención de la salud, implementando estudios en cuanto hace referencia a los niveles de atención.
También vamos a verificar que las personas que se encuentran en el sistema de contrarreferencia sí asistan a su centro de salud de origen y así poder brindar una atención más ordenada y más eficaz a todas las personas. En cuanto al sistema de referencia, este sea más rápido y se dé prioridad a las patologías de alto riesgo, ya que muchas personas padecen de este tipo de patologías y entran en una larga lista de espera. En cuanto a la ficha familiar, se darán capacitaciones a los trabajadores de todos los centros de salud, ya que son ellos los que salen a aplicar las fichas familiares en las comunidades y para que así se dé un correcto llenado de estas fichas familiares. Posteriormente tenemos las bibliografías que fueron utilizadas para nuestro trabajo. Gracias.